Ya, yo creo que ya estamos ok, así que vamos a comenzar ya. Les quería dar la bienvenida a todos y agradecerles por el tiempo y acompañarnos esta tarde. La idea de este webinar es que sea el primero de una serie, donde en esta primera ocasión queremos tocar un tema que es sumamente importante, sobre todo un tema súper actual, dado que hace unos meses atrás se firmó el convenio en el Senado de Estados Unidos, que en el fondo estaría dando pie a este nuevo tratado entre Chile y Estados Unidos, que permitiría evitar la doble tributación. ¿Ya? Un tema súper importante, sobre todo para la gente que en este minuto está pensando en invertir en Estados Unidos o que ya tiene sus inversiones, porque también queremos tocar ahí en una de las preguntas que tenemos preparadas para Ociel, cuáles podrían ser las eventuales ajustes que se tengan que hacer a las estructuras que ya tienen algunos inversionistas acá en Estados Unidos. Eh, pero quería partir en el fondo presentando a Ociel, nuestro destacado invitado estelar de este primer webinar. Ociel González es socio fundador de la firma Brusoni González Abogados y también académico en programas de posgrado de Derecho Tributario en la Universidad Adolfo Ibáñez y Universidad de Chile. Su reconocimiento en el ámbito de la tributación internacional y consultoría le ha valido premios de rankings internacionales como Chambers and Partners y Best Lawyers. La firma Brusoni González tiene hoy presencia en Santiago, Bogotá y Miami, convirtiéndose en un puente para inversiones de empresas, individuos y family offices en Latinoamérica, brindando una asesoría tributaria y legal para inversiones en toda clase de activos, incluyendo las inversiones inmobiliarias. Por todo esto es que también los invitamos a Brusoni y González a que sean nuestros partners preferentes acá en Miami, una de nuestras alianzas que tenemos acá para ofrecerle a los clientes todo lo que necesitan para poder hacer sus inversiones en este país. ¿Ya? Entonces, Ociel, bienvenido. Muchas gracias Hola, por estar acá. hola a todos. Bueno, quería partir yendo bien al callo del asunto. O sea, en el fondo, la primera pregunta, obviamente, que a todos nos salta es: ¿qué beneficio o cambio puede traer la aprobación de un tratado de este estilo con Estados Unidos? Bueno, hola Martín, hola a todos. Efectivamente, nosotros ya llevamos un tiempo trabajando con Martín, con Property Partners en Miami. Eh, Hemos sido testigos de cómo este mercado atrae mucho a la inversión no solo chilena, sino que de distintas partes de Latinoamérica y cómo al final esta inversión, por lo buen negocio que es, por las ventajas que tiene, atraía a muchos inversionistas aún sin tener todas las facilidades tributarias que podría tener un inversionista de un país que tenga un tratado con Estados Unidos. Ahora, el tratado con Estados Unidos está todavía increíblemente pendiente de aprobación en el Congreso chileno. Estados Unidos se demoró 13 años en aprobarlo, desde que se firmó el 2010. Una vez que lo aprobaron, bueno, la parte aquí debería ser un trámite al final, así que es un tema de tiempo y va a ser el único tratado que tiene Estados Unidos con Latinoamérica. El otro tratado que tiene es con México, eh, y uno ya puede ver lo que ha crecido o lo que representa el comercio con México para Estados Unidos. Pero, y en términos de lo que estamos hablando y de la inversión desde Chile, hay tres cosas que son importantes. El primer tema es que define de alguna manera correctamente el término residencia. Y esto puede ser algo súper técnico, pero al final de todo es bien importante. ¿Por qué? Porque hoy día, por ejemplo, si eh, toda la gente que tiene como proyecto irse a vivir
eh, a Estados Unidos, o que está pensando pasar más tiempo en Estados Unidos y que para eso está buscando una propiedad. En el fondo es un primer tipo de inversionista. Lo que le está pasando hoy día es que de alguna manera le cuesta salir tributariamente de Chile, Ujú. porque Chile no solamente pide que la persona esté afuera más de 183 días, sino que pide que además deje de tener lo que aquí se llama el asiento principal de su negocio. De alguna manera pide que la persona se desprenda de bienes, de inversiones en Chile para que se acepte la salida. ¿Qué es lo interesante? Este tratado lo que hace es que lo que dice es que cuando los dos países dicen, mire, usted es residente en este país, por ejemplo, Chile dice, oiga, usted no ha dejado de ser residente aquí porque usted tiene participación en una sociedad. Tiene participación en una sociedad y esa participación en esa sociedad representa una parte importante de su patrimonio. Y Estados Unidos dice, no, usted es residente aquí porque usted ya se pasó 183 días aquí. Por lo tanto, yo le voy a empezar a cobrar impuestos igual. Eh, y ahí viene la primera gran ventaja del tratado, que es que el tratado dice que la persona se convierte residente automáticamente del país en que tiene una vivienda permanente a su disposición. Lo que quiere decir eso es que si la persona, por ejemplo, en términos de pérdida de residencia, de dejar de ser un contribuyente chileno con todo lo que significa, eh, adquiere una propiedad en Estados Unidos, lo que va a ocurrir es que la adquisición de la propiedad, junto con otros elementos, pero la adquisición de la propiedad como elemento fundamental, le va a permitir, de hecho, cambiar su residencia chilena. Ujú. Le va a permitir de alguna manera dar el primer paso, o un paso muy importante en términos de poder sostener que en realidad él es residente de Estados Unidos. Y eso además tiene el efecto de que elimina ya la presentación de una serie de declaraciones en ambos países, sin perjuicio que uno entra al sistema americano de tributación, que es bastante complejo, pero en el fondo es de alguna manera el costo que uno asume en complejidad de ser residente de un país que tiene reglas distintas, mejores, peores, pero más claras. Eh, y ¿Por así qué que ahí, sorry que te interrumpa, que ahí cuando hablas de residencia estás hablando simplemente de residencia tributaria, no residencia tiene nada que tributaria. ver con temas de inmigración. No tiene nada que ver con temas de inmigración. Para temas de inmigración, uno tiene que seguir, claro, los conductos que Estados Unidos tiene para eso. Pero para toda la gente que quiere de alguna manera o tiene planificado dejar de ser contribuyente en Chile, Ujú. no sé, impuestos al patrimonio, por ejemplo, eh, pero que sí quiere mantener los activos que le producen la mayor parte de la renta de Chile, su negocio. El adquirir una propiedad en Estados Unidos eh, le facilita la pérdida automática de la residencia en Chile. Ujú. Y la eliminación de cualquier tema de doble tributación que haya entre los dos. Entonces, por un lado, tiene esa importancia. Por el lado, después de la inversión en los bienes raíces mismos, cuando son para renta, eh, tiene una segunda importancia. Hoy, invertir en propiedades lo que produce es que, a ver, estas inversiones en general no están destinadas tampoco a ser muy pagadoras de dividendos. En general, hay mucho beneficio Ujú. en reinvertir en Estados Unidos. Pero sí ocurre hoy que si después de un tiempo de estar produciendo utilidades, si por ejemplo hubiera una emergencia o simplemente alguien viene y dice, mira, yo quiero traerme una parte de la utilidad que gané en Estados Unidos a Chile, Estados Unidos le va a aplicar una retención de un 30%. Básicamente, si uno tiene utilidades acumuladas de $100.000 y se las quiere traer por lo que sea, le van a retener $30.000 y en Chile solamente va a recibir 70.000. El gran cambio
que tiene la aprobación del tratado es que esa tasa se reduce a un 5%. En el fondo baja de 30 a 5. Esto es para alguien que tiene más del 10%. Ahora, en general, este tipo de inversiones, salvo que uno entre en un proyecto inmobiliario, que es la tercera opción, ¿cierto? La primera, la residencia. Segundo, la inversión que hace una persona que quiere tener una propiedad, por ejemplo, para renta, o estas combinaciones en que puede usarle una cantidad de días y la puede arrendar o las mete en programas de hotel. Lo que le produce en términos efectivos es un aumento en la rentabilidad de un 25%. Ujú, Eh, porque el costo de disponer de la plata se reduce completamente. Entonces, ya no es algo que uno, por ejemplo, cuando tenía que tomar la decisión, decía, ok, yo hago la inversión y no me importa, por ejemplo, si no me puedo traer la plata porque es un lugar seguro. Lo que uno tiene ahora es esta mezcla, que es una buena inversión, que es un lugar seguro y que el costo, en el fondo lo que uno podría, entre comillas, perder en términos de impuestos, eh, ya no es el 30%, sino que solamente es un 5%. Entonces, eso mm. hace que la misma rentabilidad, si uno la llega a ver después de impuestos, eh, sea mucho mayor. Sea mucho Perfecto, mayor. claro. Bueno, eso es una buena noticia. Es una buena noticia para todos los Súper que, buena los noticia. que tienen algo allá. Sí, exacto. Eh, Oye, bueno, y viéndonos también en materia de lo que son la inversión inmobiliaria, ¿qué resguardo o consideraciones debería tener un inversionista chileno con sus propiedades en Estados Unidos hoy? ¿Y cómo cambia esto ante una aprobación del convenio también acá en el Congreso chileno y que en el fondo se ratifique ya el tratado? Sí, hay varias cosas que hay que tener en cuenta ahí. La primera, que es algo que no es poco común. Hay que tener en cuenta primero que este tratado solo es un beneficio para efectos de renta. Eh, ¿Y por qué hago esta salvedad o este comentario? Porque en Estados Unidos existe otro impuesto que puede ser igual de importante y que muchas veces no se toma tan en cuenta, que es el impuesto de herencia. Ujú, Es un 40% del valor en un escenario en que las propiedades se van valorizando o aumentando de valor permanentemente. Entonces, una primera cosa es, a propósito de este cambio, es poder revisar, en el fondo, cada persona que tiene una inversión puede revisar o debiera revisar si efectivamente, primero, si tiene la inversión o si hizo la inversión directamente desde Chile o utilizó una sociedad en un tercer estado, en un tercer país para llegar. Por ujú, ejemplo, si la tiene por BVI, por Panamá, eh, por Canadá en algunos casos, dependiendo del tipo de sociedad que haya usado en Canadá. Lo que le va a pasar es que está en el momento para ajustar su estructura, tenerla desde Chile o evaluar, ajustar su estructura y tenerla desde Chile, porque de otra manera, si lo que tiene entre Chile y Estados Unidos es otro país, no se le va a producir la reducción del 30 al 5. Va a seguir siendo el 5. Otra cosa que tiene que tener en cuenta es precisamente el impuesto a la herencia. Aun cuando tenga una sociedad en Estados Unidos y esa sociedad sea la que hizo la inversión, la que recibe los arriendos, si esa sociedad es de propiedad de una persona natural, de un individuo, se le va a aplicar el impuesto de herencia igual. Por lo tanto, para tener cubierto esa posibilidad, también debiera evaluar la interposición de una compañía, ojalá chilena, o en otro país. Si al final lo que dice, porque aquí siempre juegan otro tipo de cosas. Uno puede decir, mira,
el impuesto está bien. El impuesto, en realidad yo sí lo tengo pensado o no lo tengo pensado como para traer la plata, porque esto es un ahorro. Eh, y en esos casos se puede justificar la presencia a través de una tercera jurisdicción. Pero hay que tener en cuenta, sí, de dónde viene la plata. Entonces, son dos cosas. Lo primero es tener en cuenta que la inversión con la tasa baja o la tasa reducida necesita que sea directa desde Chile. Y la segunda es revisar qué tipo de estructura, cómo se compró, quiénes son los propietarios de los inmuebles, precisamente para no tener temas de impuesto de herencia. El impuesto de herencia que le va a pasar también al que tenga fondos líquidos en Estados Unidos. Mm. Si está en una cuenta de un banco y son más de $60.000 invertidos en Estados Unidos, el impuesto aplica automáticamente, aunque sean estas cuentas que tienen cotitulares, eh, porque Estados Unidos cobra el impuesto igual. Y aun cuando el impuesto o soportar la carga del impuesto es bastante, porque es casi la mitad del valor, también tiene un tema que se vuelve engorroso el traspaso. Eh, no puede haber traspaso sin antes pagar el impuesto y no puede haber pago, no, y el impuesto no se puede pagar. En el fondo, nadie se va a encontrar en Estados Unidos con una propuesta de declaración como la que hace aquí el Servicio de Impuestos Internos, que uno entra y dice, mira, razonablemente esto fue, eh, y aprieta un botón. Este es un proceso, el proceso de declaración de impuestos de Estados Unidos es bastante especial. De hecho, la semana pasada recién vencieron las declaraciones del 2022. En el fondo, no se puede pasar todo el año haciendo declaraciones. Se dio una última extensión para personas naturales hasta el 15 de diciembre de nuevo. Entonces, es importante también en esos términos. Clarísimo, súper importante. Oye, una pregunta que en el fondo también teníamos en la cabeza es si existen tipos específicos de propiedades o algún tipo de inversión inmobiliaria que se benefician más con este acuerdo que las otras. Hay, hay una parte que queda en duda, quizás, que es la compra para, en el fondo, la compra de terreno para desarrollar, construir y vender. En el fondo, que es un tipo de inversión muy específica. No digo que, no estoy diciendo que vaya a ser peor negocio, porque no va a ser peor negocio. Ujú, Eh, pero sí tiene ahí una particularidad que de todas maneras podría haberse beneficiado. Pero si uno va distinguiendo y dice, mira, si beneficia algún tipo de inversión más que los otros. Cuando decimos algún tipo de inversión, ¿cierto? Tenemos desde está la compra del departamento para uso personal. Está la compra del departamento, que es una mezcla de uso personal más renta. Está el desarrollo de algún proyecto, ¿cierto? Voy, compro o participo como aportante en el desarrollo de un proyecto. Están las propiedades comerciales. Eh, no hay, y diciéndolo en términos al final al revés, no hay nada, no hay ninguna, todos se van a beneficiar de alguna manera. ujú, Incluso que dice, mira, yo solo estoy comprando, yo no lo quiero arrendar. Eh, Incluso si se beneficia. ¿Se beneficia por qué? Porque el, hoy día, hoy día, esa propiedad que está destinada solo al uso, primero tiene la ventaja que puede ayudar en lo que decíamos al principio, en términos de decir, mira, esto me ayuda a dejar de ser residente tributario en Chile. Eso es una cosa. En segundo lugar, porque la venta de estas propiedades, que sí está afecta a un impuesto en Estados Unidos, cuando es un extranjero y vende, por ejemplo, las sociedades, vende las ujú. cuotas. Eh, Hoy Chile, en el fondo, aplica un impuesto sobre impuestos. Eh, en términos súper simples, si yo puse $1.000.000 y la vendo en $2.000.000, Estados Unidos va a cobrar un 15% sobre el mayor valor. El fondo se va a quedar con 150.000. Ujú.
Y de esos 850.000 que quedan de diferencia, Chile va a venir y va a aplicar impuestos de nuevo. Chile va a venir a aplicar impuestos de nuevo. Habiendo tratado, lo que va a hacer Chile es que va a aplicar el impuesto, pero va a dejar que uno ocupe los 150.000 que se pagaron en Estados Unidos como una especie de crédito en el Ujú. fondo contra el impuesto local. Y eso de nuevo hace que el beneficio también sea mayor. Entonces, ni siquiera, si uno lo ve así, ni siquiera las propiedades que no están destinadas a producir flujos constantes de renta, o sea, esas también se van a beneficiar. Lo otro, por ejemplo, es muy común cuando se desarrollan proyectos. Cuando se desarrollan proyectos, es común que para no tener que eh, soportar, por ejemplo, el 30% en cada distribución, las compañías que desarrollan los proyectos, que participan en los proyectos, tienen que esperar que el proyecto se venda por completo Mm. y luego hay que liquidarla. Porque de esa manera uno ya no tiene que pagar el 30%. Esto, en términos del funcionamiento del sistema, permita que uno siga cogido esa opción o que opte por no liquidar y de alguna manera siga funcionando a través de la misma compañía, que la misma compañía ingrese como al final son proyectos separados y cada uno tiene su propia responsabilidad, sus propios temas, su propio seguro, puede ir ingresando y tiene la flexibilidad ahora de decir, mira, esto lo reinvierto, esto lo envío de vuelta. Así que de nuevo como por el punto que partimos hablando, eh, no hay ninguna, en fondo, todo tipo de inversión en cualquier tipo de bien inmueble va a terminar siendo beneficiada. Yo diría que junto con la inversión, el que tiene, no sé, pues, acciones de compañías de sociedad anónima americanas, de Apple, no sé, son los dos aspectos donde el beneficio es mayor. Esos son los dos aspectos, la inversión inmobiliaria y eh, la inversión en activos financieros. Perfecto. Oye, bueno, estábamos conversando en un principio de que también habían estructuras como que tradicionales que generalmente ocupan acá los inversionistas. ¿Cuáles dirías tú que en el fondo son las que deberían modificarse? Sé que comentaste algo de las canadienses, lo que se hacía por BBI, y también entender un poco qué impacto, o sea, si el impacto es positivo también esto para lo que son los fondos de inversión en activos inmobiliarios que de Chile ahora en el último tiempo se han vuelto como una moda también. Entonces, saber qué impactos hay por ese lado. Desde el punto de vista de la estructura, es si uno va bajando desde las personas a la inversión, al final, lo primero es, y aquí ya incluso temas que no son de Estados Unidos, tratar de ver si la sociedad de la que uno salió desde Chile, por ejemplo, es una sociedad que tiene, si fue constituida con capital o con préstamos de los socios, para tratar de cambiar la estructura y ver si hay alguna posibilidad, por ejemplo, de eh, cambiar el capital por deuda, por Ujú. ejemplo, que la deuda quede en manos de los socios y la compañía no esté financiada solo con capital. ¿Y eso por qué? Esto es un tema chileno, pero al final es un tema de la patente. Esas sociedades son sociedades que tienen que pagar patente. Les cuesta un 0,5 al año haberse financiado solo con capital. Y siguiendo en la línea, ver efectivamente qué tipo, si tiene alguna entidad intermedia. Si tiene alguna entidad intermedia en un país que no es ni Chile ni Estados Unidos, puede ser el momento de cambiarla. En el caso de las sociedades canadienses, esas sociedades canadienses, muchas de ellas no son contribuyentes en Canadá. Entonces, ahí lo que está pendiente, yo diría que eso hay que estarlo mirando de cerca porque aquí Estados Unidos se tiene que pronunciar, porque como la sociedad se entiende que no es contribuyente en Canadá, es bastante probable que Estados Unidos vea directamente a Chile y diga, "Ah, mira aquí mi accionista
es Chile en realidad y sigue siendo el mejor de los mundos. Ujú, Hay algunas sí, vi que en algún momento en que, especialmente las que abrieron cuenta, algunos bancos en Estados Unidos las obligaron a calificarse como residente. Entonces, si uno tuviera que hacer checklist, primero, si está pagando patente en Chile. Segundo, si está llegando a través de una compañía extranjera. Si es una compañía extranjera, ver si se quiere cambiar. Si es canadiense, ver si le hicieron presentar el formulario del check the box. Porque si le hicieron presentar el formulario, no va a tener derecho al tratado. Y en términos de los fondos, eh, va a tener efectivamente dos grandes ventajas. La primera es que también se benefician de la reducción. Ahora, de la reducción de la tasa. Es probable, por el tipo de propiedad que tienen los fondos, que la retención en esos casos sea de un 15% y no de un 10%, y no de un 5%. Y eso es porque esta tasa que bajaba de 30 a 5, la condición para que baje de 35 es tener el 10% o más de la propiedad. Y es probable que en el fondo el partícipe tenga menos del 10%. Eh, Ahora, lo otro que tiene, sí, es que por el otro lado, estos fondos también funcionan con una combinación de capital y deuda, en que la deuda no tiene retención. mm, No tiene retención, pero con el mismo supuesto. Por eso, sí, todo tiene una lógica. En el fondo, si el que está prestando la plata tiene a su vez menos del 10% de la propiedad, no hay retención a los préstamos. Y eso se va a mantener. Entonces, si uno lo quisiera ver en términos como neto, se va a mantener el beneficio de la deuda, cero, cero ujú. por ciento de retención, pero la parte que es capital va a tener una retención menor, o un 15% o un 5% eh, si es que al final es una estructura donde uno tiene una participación mayor. Así que también van a estar beneficiados desde ese Perfecto. punto de vista. Ya, perfecto. Oye, y el tema, bueno, acá generalmente lo que se sugiere a los inversionistas, sobre todo que vienen a hacer inversión inmobiliaria acá, es constituir una LLC, ¿ya? Sí. ¿Eso se mantiene exactamente igual? No hay que hacerle cambio a la gente que ha venido haciéndolo así hacia atrás. ¿Hay algún impacto en eso en materia del tratado o se mantiene todo más o menos en la misma línea? Sí, es un súper buen punto porque uno podría pensar, bueno, tenemos que revisar todo. Ujú, Hoy lo más simple, lo más seguro, es tener un LLC. Y esto no cambia nada en términos de lo conveniente que es tener el LLC. No hay que hacerle cambios. En algún momento va a estar como 100% seguro alguna gente constituida corporaciones. mm, Pero el mismo estado de Florida fue aclarando que en el fondo las dudas que pudieron tener en algún momento respecto del LLC, no hay nada. Tiene responsabilidad totalmente limitada. eh, es un patrimonio separado, es muy fácil de administrar. En el fondo no necesita ni directorio ni estatuto. Sí va a necesitar un acuerdo operacional, un operating agreement, si es que quiere tener una cuenta en un banco, pero en el fondo eso se ha vuelto también un documento que es muy, muy estándar, especialmente cuando tiene un solo dueño o cuando tiene dos dueños. Así que desde ese punto de vista de lo que ya está, no tiene mucho cambio. Ahora, sí permite, por ejemplo, eh, venir y decir, ok, yo lo que tenía hoy día es, por ejemplo, una sociedad que es dueña de una propiedad. Y esa sociedad que es dueña de esa propiedad comenzó a juntar plata, ujú, ¿cierto? Empezó a tener excedente, 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 excedente. Y de repente me quiero comprar otra propiedad. Eh, y sí, sí, siempre es recomendable, uno podrá decir, mira,
una propiedad por sociedad o una sociedad por propiedad, quizás dos, porque efectivamente por temas de responsabilidad, la responsabilidad está asociada a la propiedad. Mm. Entonces, en general, la mayor protección que hay es tener un activo por sociedad. Eh, si la salida de la plata de la sociedad uno a la sociedad 2 hoy solamente puede ser a través de un préstamo. Y lo que ocurre en términos de nueva responsabilidad, por ejemplo, imagínate que, o que más que nada activos comerciales, una esquina donde hay una farmacia. Eso empezó a producir bastante utilidad. Tú la quieres reinvertir en Estados Unidos. Te quieres comprar otra propiedad similar y tienes la plata ya. Lo que tienes que hacer es prestársela de la sociedad que tiene el activo ya a otra. Ujú. Si llega a tener algún tema, si llega a tener algún tema, lo que van a hacer es que van a ir detrás de la propiedad y de la cuenta por cobrar y del préstamo. Tener esta opción ahora de poder retirarlo y pagar un 5% y después reingresarlo a Estados Unidos para comprar otra propiedad, hace también que la reinversión sea bastante más segura. En el fondo, ir ocupando los flujos que estoy produciendo para ir haciendo más inversiones, especialmente con un buen mercado de crédito, donde aquí tú, Martín, nos puedes decir mejor, pero no sé cuánto se está pidiendo ahora de pie. Depende de la propiedad. Pero bueno, a los extranjeros te están dando un 30%. Se Entonces, están claro, en el pidiendo un treinta por fondo, ciento de eso. si alcanzaste a ahorrar en la uno el 30%, 40% del valor de la propiedad 2, si hay un beneficio en sacarla de ahí, constituir otra y comprar de nuevo. En el fondo es como multiplicar y no tener esa plata en el banco, sino que en Claro. activos que producen al final. Claro. Sí, no, súper interesante. Bueno, y un poco manteniéndonos en esa línea, más allá, obviamente, el ideal es asesorarse bien, en eso ahí aparecemos nosotros como figura. ¿Y qué otros consejos le daría a los chilenos que en el fondo están buscando invertir en propiedad en Estados Unidos para que puedan maximizar los beneficios de este convenio? Una cosa, es una cosa que nosotros hemos conversado harto. Damos un segundo eh, antes sí. de que no se me olvide que si quieren dejar preguntas, que vamos a dar al final unos 10 minutos para Q&A, en la pestaña de preguntas pueden ahí irlas dejando para que las revisemos al final. Ya. Dale, sí, sorry. Pero creí que venían los comerciales. El, el, una cosa que nosotros hemos conversado harto que a mí me llamó la atención y que tú me decías, sí, siempre, es que es, es, es un mercado, y esto no tiene que ver con el tratado en el fondo en términos de que sí va a ser muy beneficioso, sí elimina barreras, en el fondo porque uno cuando va a hacer una inversión afuera, hay ciertas barreras que de alguna manera durante el tiempo y con la presencia ya de empresas como Property Partners se van eliminando, que es en el fondo es con quién hablo, el tema del inglés, cómo mando la plata, constituye la sociedad, no constituye la sociedad, hay que tener contador, no hay que tener contador, todo eso ya está súper manejado. Eh, y ahora además está el tema impuestos, el tema impuestos en que incluso antes de repatriación el beneficio es un sistema tributario que es muy amigable, ¿cierto? Amigable porque tiene una tasa más baja hoy, en que además tiene un tremendo beneficio si alguien es también más activo, que es que uno puede ir vendiendo el bien y reinvirtiendo la utilidad y no paga impuestos. El beneficio y la depreciación es muy alto, de alguna manera dan un descuento bien importante. Pero como es un mercado tan dinámico que recibe también no solo a chilenos, sino que a mucha gente, muchos países, eh, es un mercado que de alguna manera que uno tiene que enfrentar como con seguridad. ¿Y a qué me refiero? Es que eh, las, las, los proyectos, las ofertas, las ventas se abren por periodos de tiempo corto.
Eh, Ujú. y en el fondo, sí, ya desde mi, como simple abogado, o como abogado, pero lo que digo es, una vez que uno tiene la decisión de invertir y está bien asesorado, porque en general lo que va a haber es que le van a, el pool de propiedades, son propiedades buenas, en el fondo esa pega ya está hecha. Ujú. eh, eh, es un mercado que funciona rápido. Es un mercado que funciona rápido en que Súper. eh, van pasando y no es como aquí que uno va, hace una promesa, después hace una escritura, se junta y pueden pasar meses. Mm. No hay estudio de título, el título está asegurado. Viene alguien y dice, mire, aquí está el seguro de que esto está bien. Y en el fondo, siendo así, eh, es la oportunidad, siempre es la oportunidad de, una vez que uno tiene y dice, mire, yo tengo esta plata destinada a la inversión, eh, y estando bien asesorado y estando como con gente seria y como Martín, el equipo que tiene allá, eh, esto es cosa de atreverse, ¿no? Eso es lo que... Y ahora hay muchas más posibilidades. Si eso es lo que va a pasar, ahora hay muchas más posibilidades. Ujú. Ahora, si uno te decía, oye, pero yo no me quiero, yo no quiero tener la libertad de vender, quiero tener la libertad de traer plata, quiero tener, todo eso se va a abrir y va a hacerlo incluso mucho más flexible y más fácil. Exactamente. Sí, eso que tocabas tú es un punto súper importante. El tema de la velocidad del mercado acá es muy distinto a lo que pasa en Chile. Acá, bueno, una propiedad se vende en promedio en 45, 50 días. Y es un poco por lo que comentabas tú, que eh, todos los procesos están como optimizados para que sean lo más rápido posible. ¿Mm? Eso es súper importante, ¿cierto? Oye, ¿te parece? Mira, tenemos una pregunta de aquí de nuestro estimado público. Pone, Marco pone, Ociel, hola, ahora sí se paga un impuesto a la herencia en Estados Unidos. ¿Aplica el crédito por impuesto a herencias por bienes situados en Estados Unidos con fondos generados en Chile? Esto, ¿qué tal, Marco? Esto, hoy hay una disposición en la ley sobre impuesto a herencia que establece efectivamente que se puede dar un crédito por el impuesto pagado en el extranjero. Por el impuesto de herencia pagado en el extranjero, claro, si no son, y entiendo por la pregunta, porque si los recursos no se generaron en Chile, es dudoso que te puedan aplicar impuesto de herencia, pero si al final implica impuesto de herencia sobre el mismo bien, el impuesto americano sí es crédito contra el chileno. Ahora, es un impuesto, acá es 25, suponiendo un patrimonio importante, en Estados Unidos 40. Entonces, de alguna manera se permite aliviar un poco y que no sea 65, Mm. eh, pero sigue siendo un impuesto alto, pero sí es crédito. Ujú. Eh, de aquí, Cristian Giraldo nos pone como en conclusión. ¿Cuál sería la estructura ideal para la compra de activos inmobiliarios en Estados Unidos por parte de un chileno? Hola, Cristian. La estructura ideal debiera ser, siempre uno tiene que ver dónde está la plata, ¿ah? Pero la estructura ideal es, ojalá este chileno que tiene una sociedad en Chile, puede ser una limitada o una SPA, eh, y a esa sociedad le tiene que hacer un préstamo, ojalá en dólares, para que esa compañía chilena constituya un LLC en Estados Unidos y ese LLC sea la que compre. Y aquí estamos pensando desde el tema patente hasta no tener efectos por tipo cambio. Lo que tú haces con el préstamo es que, lo que tú haces con el préstamo es que tienes un activo y un pasivo en moneda extranjera en Chile, y tienes la plata de alguna manera de libre disponibilidad para la persona, si es que la llegara a necesitar. Y desde Chile a Estados Unidos como capital no hay mucha ventaja ahí en hacerle préstamo, eh, a Estados Unidos. Además es mucho más ordenado. Es mucho más ordenado. Ujú.
Perfecto, clarísimo. Osiel, una pregunta que también me salta ahora, dado que en los últimos años acá en Miami ha llegado muchos chilenos a vivir. Estando acá, ya convirtiéndose en un residente tributario americano, ya en el fondo perdería como, pagaría solamente la tasa de impuesto acá en Estados Unidos, ya como que pierde un poco parte de como ese beneficio del tratado. Si la persona se convierte en residente en Estados Unidos, va a pagar impuestos en Estados Unidos y en Chile solo va a pagar por la parte de su ingreso que sea chileno. En el fondo, en Chile solo va a pagar, por ejemplo, si tiene inversión en una sociedad que le distribuye dividendos Ujú. o si tiene todavía rentas del trabajo en Chile. Ahora, todo eso, Estados Unidos lo va a tomar y va a hacer crédito en Estados Unidos. Y Perfecto. el sistema de crédito en Estados Unidos es extraordinario. En el fondo, funciona muy bien. Eh, Tiene una cosa interesante también, si uno está en un tramo alto, en Chile paga un 40%, un 45%. Por la misma renta, en el fondo, el dividendo de una sociedad. El que está en un tramo alto, en Chile paga entre un 40 y un 45%. Como residente en Estados Unidos pagas un 35%. Fondo conviene más. Eh, Claro. Pensando también que la tasa máxima hoy día federal para las personas es de un 37 en Estados Unidos. Eh, y de alguna manera lo que uno hace, tiene 37 con crédito 35 y en teoría, pero es un 10% menos, eh, que es bastante diferencia. Mm. No, clarísimo, clarísimo. Mira, por el minuto no tenemos ninguna otra pregunta. Eh, Quería, bueno, la verdad que quedó súper claro, es un tema súper importante en este minuto. Eh, lo habíamos, lo teníamos conversado con Ociel hace unos meses. Veníamos ahí haciendo un pimponeo y la verdad que lograr hacer este webinar con su presencia acá la- eh, nos llena de orgullo tener una persona como él también con quien compartimos aquí oficina cuando viene aquí a Miami. Sí, Estamos aquí ubicados en Brickell, muy bien ubicados. Entonces, la invitación ahora es a todos los participantes que, si es que están interesados en hacer algún tipo de inversión acá en Estados Unidos o en Miami específicamente, que ojalá, bueno, nos dejen ahí sus datos. En teoría creo que va a aparecer ahí una ventanita donde pueden ir dejando sus datos también, eh, para que de esta manera ahí los podamos contactar y veamos y ver qué se puede hacer. Ya acá hay muchas posibilidades, junto con todo el equipo acá de Property Partners Miami, tenemos distintas alternativas a la hora de invertir, tenemos lo que es más tradicional, departamentos o casas, como también locales comerciales, multifamily, algunos proyectos de construcción acotados, todo pensando un poco en la necesidad de nuestros clientes, y de ahí viene un poco la alianza que tuvimos que logramos llevar a cabo con Brusone y González, donde nos han dado un apoyo increíble junto con nuestros clientes que también han estado súper satisfechos con su servicio. La verdad que son súper profesionales y nada, pues la invitación queda hecha, así que no me queda más que agradecerte, Ociel, y no, agradecer gracias a a ti, todos Martín. los asistentes. ¿Mm? En cuanto Y haya novedades, se van a informar ahí a través también de las redes de Property Partners Chile y Miami. perfecto, buenísimo. Esa es la idea. Ahí, bueno, vamos a estar pronto comentando también sobre los próximos webinars, que la idea es que sea una serie donde en el fondo también vamos a empezar a mostrar un poco las posibilidades de financiamiento, de cómo funciona también el proceso acá de compra, que lo comentábamos ahí, conocí por encima, que es muy distinto al chileno, ya es muy distinto, tiene
tiene unos contratos distintos, como distintas responsabilidades, etcétera, para que en el fondo nuestros clientes puedan tomar una decisión bien fundada y sin sorpresa al final. ¿Ya? Sí. Entonces, eso, pues solo agradecerles a todos y bueno, que tengan una feliz tarde, noche y nos veremos en la próxima. Gracias Gracias a a usted. ustedes. Chao, Martín. Chao a todos.